Muy buenas tardes, mi nombre es Benjamín Aguilar Llanos, soy docente de la Universidad Católica, dictando los cursos de Derecho de Familia y Derecho Sucesorio. Generosamente me han invitado para yo poder compartir con ustedes algunos minutos sobre una institución del derecho sucesorio. Y es una institución emblemática llamada la colación. Este nombre puede sonarles a mucha gente, un nombre que prácticamente no dice nada. Sin embargo, para el derecho sucesorio, la colación tiene una gravitación y una importancia trascendental. Y yo voy a comenzar con un ejemplo sencillo para luego ya de explicar el ejemplo, entonces vamos ya a ver la parte teórica de la colación. Y el ejemplo sencillo sería el siguiente. Estamos frente a un papá, o puede ser una mamá, que tiene 3 hijas. El papá, en un momento dado, se pone a reflexionar y a ver, dice, ¿qué ha pasado con mis hijas que ya son mayores de edad? Y dice, mi hija 1 no me preocupa, la educación que se le ha brindado la ha sabido aprovechar y ahora está muy bien posicionada. Mi hija 2, lo mismo. Y como tomándose un poquito la cabeza, preocupado, dice, pero mi hija 3 se le dio todas las oportunidades, se le dio todas las ocasiones. Sin embargo, su situación actual es de precariedad. Es una persona que, habiendo recibido todo de nosotros, hoy día se encuentra en una situación de falencia económica. Y entonces, como buen papá, como buena mamá, dice, ¿y por qué yo no le doy a mi hija 3 lo que por ley le va a corresponder cuando yo me muera? Total, lo necesita más hoy día que cuando yo me muera. Y reflexionando así en voz alta, entonces conversa con su hija 3 y firman un contrato de donación, en la que el papá le regala a la hija 3 un departamento valorizado, por ejemplo, en $100,000. Entonces, reparen ustedes que estamos hablando de un contrato de donación con las normas de la donación, y este es un contrato entre personas que están vivas. Hasta ahí no hay nada de herencia. Y cuando queda finiquitado este contrato de donación entre el papá, futuro causante, y la hija, futura heredera, repito, cuando queda finiquitado ese contrato de donación, pues entonces la hija 3 se convierte en propietaria exclusiva de ese departamento, con todas las facultades que la ley y la Constitución le reconocen a los propietarios. Usar, disfrutar, disponer, y bueno, el agregado de reivindicar los bienes. Entonces, ha quedado ya culminado la donación, el papá ha sacado de su patrimonio 100,000, que es el valor del departamento, y ya lo ha transferido a favor de su hija 3. Las otras 2 hijas, la hija 1 y la hija 2, no han recibido nada. Ocurre que el papá muere. Entonces, al morir el papá, nuestras normas de sucesiones dicen que desde el momento de la muerte del causante, el causante en este caso sería el padre, que desde el momento de la muerte del causante, sus bienes, derechos y obligaciones se transmiten a sus sucesores. ¿Y quiénes son los sucesores de este buen papá? Sus 3 hijas, la hija 1, la hija 2 y la hija 3, que ya ha recibido en vida un determinado bien. En una circunstancia de esta naturaleza, el Código Civil regula este tema y lo titula como anticipo de herencia. El anticipo de herencia estará referido a este contrato que hizo el papá en vida con su hija 3, a quien le regaló el departamento por un valor de 300,000. Entonces, el legislador dice, las donaciones u otras liberalidades que el causante, entiéndase ese papá en mi ejemplo, hubiera regalado, donado a una heredera forzosa, la hija, se considerará como anticipo de herencia. Entonces, observen ustedes que la norma referida al anticipo de herencia está fraseada a futuro.
El se considerará es cuando el causante muera, recién se va a tomar en cuenta el valor de esa donación. ¿Y para qué? ¿Y por qué se toma en cuenta? Se toma en cuenta en función de que cuando se abre una sucesión y los sucesores son personas de igual clase y condición y tienen cuotas iguales, como en el caso de las hijas, pues no puede haber que una hija reciba más y las otras hijas reciban menos. Las cuotas tienen que ser iguales. El 818 del Código Civil es muy claro sobre el particular. Entonces, esta es la idea del anticipo de herencia. Porque siguiendo con el ejemplo, una vez que ha ocurrido la muerte del causante, la hija 3 tiene que devolver al patrimonio hereditario, no es que devuelve el inmueble, no es que devuelve el departamento, ni siquiera devuelve los $100.000, sino que tiene que devolver contablemente el valor de ese departamento al patrimonio hereditario. Siguiendo con el ejemplo, cuando el papá murió, dejó como bienes reales 800.000 soles. Quizás una casa, un carro, cuentas, todo eso sumaba 800.000 soles. Entonces, cuando la hija 3 devuelve contablemente el valor de ese departamento, se habrá producido la reconstrucción del patrimonio hereditario, con lo cual ahora el patrimonio hereditario a dividir entre las tres hijas es 900.000. 800.000 son los bienes reales que se encontraron a la muerte del causante. Y los 100.000 fue el anticipo de herencia, pues. Fue el anticipo de herencia, los 100.000 que en vida el causante le otorgó a su hija. Dicho esto, entonces se procede ahora a dividir esa herencia de los 900.000 entre las tres hijas. La hija 1 recibirá realmente 300.000, que es su cuota. La hija 2 recibirá 300.000, que es su cuota. La hija 3, que su cuota es 300.000, solo recibirá 200. ¿Por qué? Porque en vida ya había recibido 100 en calidad de anticipo. Entonces, con este ejemplo ven ustedes la importancia del tema que a continuación voy a mencionar con su nombre propio. Todo esto que yo les he relatado y lo he puesto como ejemplo, y la obligación de devolver al patrimonio hereditario para que todas las hijas que tienen cuotas iguales, pues reciban sus cuotas iguales, pues esto simplemente se llama colación. La colación parte de un supuesto, de una premisa que es importantísima. Si no hay esta premisa, si no hay este supuesto, olvídense de la colación. Y la colación parte de la premisa que ha habido un anticipo de herencia. Ha habido una donación efectuada por el causante en vida a favor de nuestros herederos forzosos. Existiendo esa premisa, entonces vamos a entrar a ver lo que es la colación. La colación viene desde la época del derecho romano. En ese entonces se llamaba colatio descendente, porque los únicos que colacionaban eran los descendientes. Y colación, colatio, ¿qué significa? El término colación significa devolver, regresar, reintegrar, poner. ¿Y quién es el obligado a devolver y qué devuelve? Quien recibió el anticipo de herencia. Devuelve el valor del bien, reintegra el valor del bien, regresa el valor del bien, pone en la masa hereditaria el valor del bien. Esa es la colación. ¿Y qué fin persigue la colación? La colación persigue, primero, respetar las cuotas legitimarias, que los herederos que tienen cuotas iguales, pues reciban sus cuotas, y no que una u otra reciba más y otros reciban menos. Esta institución de la colación, en el presente, ha cobrado mayor importancia y se ha precisado de mejor manera en nuestra legislación. En primer lugar, la colación, hasta el Código Civil de 1936, imagínense, desde la época del derecho romano hasta el Código Civil del 36, que es el precedente del Código Civil del 84, estaban obligados solo a colacionar los hijos que habían recibido algún anticipo de herencia. Hoy día no. El maestro Rómulo Lanata, con mucho criterio, ponente principal del libro de sucesiones, se preguntaba, ¿y por qué solamente están obligados a colacionar los hijos? Y si el padre del causante ha recibido un bien, si la cónyuge del causante ha recibido un bien, ¿por qué no está obligado a colacionar? Y la respuesta caía por su propio peso.
Y entonces lo que ahora tenemos nosotros en nuestra legislación es que aquel heredero forzoso, no menciona quién, aquel heredero forzoso que haya recibido una ventaja económica, un beneficio, una donación por parte del causante en vida, estará obligado a retornar, a regresar el valor de ese bien para los efectos de que haya una partición equitativa y justa. Esa es la idea de la colación. Fundamentalmente es la idea de la colación. Sin embargo, nuestro sistema, tal como lo ha regulado el legislador, nuestro sistema de la colación, teniendo bondades, también tiene sus peros, tiene sus debilidades. Y una gran debilidad que yo encuentro en la colación está referido a que nuestra legislación permite que la colación se haga de dos maneras. Cosa que ya en la región esto no ocurre, ¿eh? Permite que la colación se haga en especie. ¿Qué significa? Que el que recibió en vida del causante un bien, regrese físicamente o materialmente ese bien. Esto es totalmente contraproducente e injusto para los que van a pedir la colación y que nunca recibieron una ventaja económica del padre en vida de él. Ustedes se imaginan que si el papá, por ejemplo, en el año 2010 le regaló a la hija un carro del año que tenía un valor de $30.000. Y entonces, como la legislación dice, se puede colacionar en especie, devolviéndole el bien en el estado en que se encuentre. Pues la hija dice, llegado el momento de colacionar, dice, correcto, yo voy a devolver el carro. Bueno, pero ese carro era 0 kilómetros y valía $30.000 en el 2010, pero estamos en el 2021. Entonces, quienes terminan perjudicándose son los otros herederos no anticipados, es decir, que no han recibido nada en vida del causante. Por otro lado, establecer una obligación de colacionar en especie genera una serie de problemas que el legislador se apura en resolver todos esos problemas precisamente porque ha dado la posibilidad de que se colacione en especie. Para no extenderme mucho sobre el tema, imaginemos un inmueble, que la hija del causante recibió un inmueble. Entonces, dice el legislador, una verdad de perogrullo. Si el bien donado es un inmueble, y si este inmueble ya hubiese sido vendido, porque estaba en posibilidad el nuevo titular de venderlo, ya ya no procederá la colación en especie. Yo digo verdad de perogrullo porque, claro, pues, ¿qué va a devolver si ya no tiene el bien? Por otro lado, el legislador dice, ¿y si quien recibió el bien, que valía $100.000, cuando ocurre la muerte del causante, quien recibió el bien ha mejorado ese bien ya no vale 100, sino vale 400.000? Pero eso le ha costado a la persona que recibió el anticipo de herencia. Entonces dice, tendrá que deducirse a su favor el valor de las mejoras. Y si ha deteriorado el bien por negligencia, por desidia, tendrá que resarcir esos daños a los otros herederos. Miren todas las complicaciones que hay por tratar una colación que proceda o que se lleve a cabo como especie. Cuando la tendencia es la que nuestro Código Civil, sin decirlo, sigue la tendencia. En otros países esto se llama colación por imputación. Entonces la colación por imputación no es nada más ni nada menos que lo siguiente. Imputación en contabilidad significa cargar a una cuenta. Y entonces, ¿para qué yo voy a devolver el bien físicamente? ¿Para qué? Lo único que se hace ahí, y aquí repito lo que dice la legislación española, lo único que se hace ahí es que cuando uno de los herederos forzosos ha recibido una ventaja económica en vida del causante, cuando haya la repartición de la herencia, pues el valor del bien recibido, repito, el valor del bien recibido se descontará de su cuota que le corresponde al morir el causante. En el ejemplo anterior lo vimos. Se le regaló a la hija 3 un bien por 100.000 soles. Cuando muere el causante deja 800.000 soles.
cuando ocurre esta obligación de colacionar, la hija devuelve contablemente los 100.000 y entonces tenemos 900.000. Siendo 3 hijas, los 900.000, cada una de las hijas tiene una cuenta a su favor. Pueden llamarle ustedes alícuota, cuota, participación, pero es una cuenta a su favor. Y en el caso que estamos viendo, cada una de las hijas tiene una cuenta a su favor de 300.000. Entonces, quedémonos con la hija que recibió el bien. Su cuenta a favor es de 900.000, siendo 300.000. Simplemente el importe del valor del bien, siendo 100.000, se descontará de su cuenta. Si le corresponde 300, solamente recibe 200. Esta es la forma más fácil de colacionar. Y a esto apunto yo para mejorar un poco la legislación en lo que atañe a la colación. Ahora, hay otros puntos muy importantes, evidentemente, en la colación. Puntos como, por ejemplo, uno se pregunta, a ver, ¿y cuáles son las condiciones para que opere la colación? Bueno, en primer lugar, que haya habido una donación, un anticipo de herencia entre el causante y el heredero forzoso. Abro un pequeño paréntesis. El anticipo de herencia solo, y subrayo lo solo se da entre herederos forzosos. Y herederos forzosos es el hijo, el padre y la cónyuge. Esos son los herederos forzosos. Entonces, estamos hablando de que esta colación que se da cuando ha habido un anticipo de herencia, pues bien, va a ocurrir lo siguiente, de que cuando se abra la sucesión del causante, ese anticipo de herencia ahora el valor se sume al patrimonio hereditario. Y como yo decía hace un rato, las condiciones para que opere la colación es que haya habido un anticipo de herencia. Se entiende que el anticipo de herencia es significativo en función o en relación al patrimonio que está dejando el causante, pues, ¿no? No vamos a entender que hay que colacionar, pues, el valor de un panetón otorgado o dado en Navidad, eso no, pues, ¿no? Tiene que tener un valor importante y tiene que estar documentado esa donación. Entonces, que haya habido una donación o cualquier otra liberalidad, ¿no?, a favor del heredero forzoso. Segundo, pluralidad de los sucesores. Esto es obvio, porque si el causante le sobrevive un solo hijo y a ese hijo ya le había regalado en vida algo, ¿a quién va a colacionar ese hijo? Si ese hijo es heredero único y universal, por lo menos tienen que haber 2, 3 sucesores. Y dentro de esos, unos sucesores que no han sido anticipados, que no le han regalado nada al papá en vida. Pero uno de ellos sí recibió una ventaja. Y lo tercero es que este regalo, esta donación, haya sido redactado en términos en los que el causante no ha expresado su voluntad de dispensar de la colación. ¿Qué significa dispensar de la colación? Dispensa es te exonero, te excuso, te libero de esta obligación. Y en el caso del papá, que quiere regalarle a la hija, pero que no quiere que cuando él se muera se le descuente nada de su cuota, eso se llama dispensa de colación, pero tiene que decirlo expresamente en el documento que contiene la donación. Entonces, si el papá regaló un bien que tiene un valor de $50.000 y el papá en el documento dice, quede claro, entiéndase, o con cualquier redacción que ustedes pretenden, que deseen, que este regalo, que este beneficio económico que le estoy haciendo a mi hija está dispensado de colación. Esto va a implicar que cuando el causante muera, la que recibe en vida del causante ese inmueble, ese departamento, no tendrá que descontársele nada de su cuota. Entonces la pregunta que viene aquí es, bueno, si no se le imputa a su cuota el valor de ese bien, ¿a dónde va ese valor del bien? Ese valor del bien se imputa a la cuota de libre disposición del causante. Se imputa a la cuota de libre disposición del causante. Y el último requisito, que a veces, porque hasta resulta obvio, no lo menciono, pero yo sí lo voy a mencionar. Para que exista, para que proceda la colación, evidentemente tiene que haber un requerimiento, tiene que ser demandado, tiene que ser solicitado. La colación no funciona automáticamente. No es que se murió el causante y como había regalado algo a un hijo, ya tiene que colacionar. No, no, en absoluto.
Imagínense ustedes en el ejemplo que estábamos trabajando, las tres hijas. La hija 1, que estaba muy bien posicionada, la hija 2, idem, y la hija 3 en situación de precariedad. Y esa hija 3 fue la que recibió una ventaja económica importante por parte de su padre. Al morir el padre, la hija 1 y la hija 2, que están en una buena posición, dicen, a nuestra hermana se le regaló un bien, nuestro padre lo hizo, y sin embargo, nuestra hermana, la verdad que sigue en una situación de falencia. Nosotros que estamos bien posicionados, ¿para qué le vamos a pedir que colacione? Dejémoslo ahí. Y entonces lo que nos vamos a repartir es lo que aparece a la muerte de nuestro causante. Entonces ahí no hay colación, pues. Repito, la colación no funciona automáticamente. En el derecho sucesorio, nada funciona automáticamente. Hay que pedirlo, hay que solicitarlo. Si no, sencillamente no procede la colación. Pues bien, estos son los temas centrales. Por supuesto, hay una serie de temas más que nos llevarían más demanda de tiempo, pero les he dado una idea aproximada de lo que es la colación. En otro momento podemos ampliar el tema o podemos combinarlo o concordarlo con otro tema afín para poder desarrollarlo. Lo último que tengo que decirles es, el derecho sucesorio que contiene el Código Civil de 1984, si bien es cierto, es un paso adelante de lo que fue el Código Civil del 36, hay que mejorar muchas cosas, entre ellas la colación. Les agradezco su atención, muy buenas tardes, y como suelo decir yo en mis clases, en una situación de guerra invisible, por favor, cuídense mucho. Gracias y reitero las buenas tardes.